Listo, ahí está la grabación. Ujú. Y voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Listo. Están viendo todas las láminas, ¿no? Lógica computacional, inducción y recursión, ¿verdad? Bien. Bueno, voy a ver ahora los primeros, la explicación de inducción y recursión. Acabo de dar una explicación muy sintética de estos temas en el curso de autómatas y lenguajes formales y me parece que hay una intersección importante entre los asistentes al curso de allá y los de este curso. En autómatas y lenguajes formales, la inducción es una herramienta muy necesaria, pero yo doy por hecho que debe manejarse para continuar con el curso y lo que hago es presentarla brevemente y pues pedirles que ustedes acepten que funciona y sin que me pregunten por qué funciona. Aquí en este curso, en cambio, lo que voy a hacer es demostrar por qué la inducción y la recursión funciona. Entonces les va a parecer muy parecido a lo que acabo de ver en la otra clase, a los que vienen de la clase de las 10. Eso va a ser solo por el día de hoy. Más adelante voy a profundizar en el tema y porque además en la otra clase pues el tema ya ha concluido. Uh-huh. Entonces, espérate un momento. Creo que estoy recibiendo de peticiones de admisión. Eh, Perdón por todos estos problemas con Zoom. A ver, permítame. ¿Dónde puedo ver las peticiones de admisión? Un momento, por favor. Es que venía 2 años dando clase con Google Meets y pues la facultad nos hizo cambiar ahora de sistema, vamos, no es una decisión arbitraria. Desafortunadamente Google cambió las condiciones de la suscripción de la facultad y pues eso ha hecho que se me complique un poco la vida porque no sabía utilizarlo, ¿no? Le quieren cobrar más dinero a la UNAM y a la facultad en particular por usarlo, ¿no? Eso es lo que pasaba. Ya conté como participantes. Aquí está. Alguno de sus compañeros en la clase previa me sugirió que le encargara a ustedes, alguno de ustedes o la ayudante la tarea de admitir a la gente. Digo, podría ser posible eso, pero estoy pensando más bien si es posible en Zoom tener una forma de que ustedes entren en automático sin tener que pedirme autorización. Son alumnos permanentes del curso y estoy seguro que se puede hacer, nada más de unos días para encontrar cómo. Ya está, ya dejé entrar a otros participantes. Ahora sí puedo continuar. Bien, les decía entonces que aquí vamos a ver a fondo por qué se definen los conjuntos de manera inductiva y por qué estas definiciones inductivas funcionan. Ajá. Y lo voy a ver aquí más a fondo porque en realidad esto es todavía más central para el resto del curso que para el caso de autómatas. Y es uno de los temas realmente de la materia de lógica computacional. Ujú. Bien. Vean, con las definiciones inductivas, que en muchos libros solían llamarse recursivas porque utilizaban la palabra recursión e inducción de manera intercambiable, no son intercambiables, pero bueno, muchos libros utilizan estas definiciones para presentar conjuntos y para presentar funciones. Uh-huh. Y estas definiciones tienen la apariencia de circularidad. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que estoy seguro que han leído ya en algún curso. Les dicen lo siguiente, ¿no? Suponte que phi y psi son proposiciones. Entonces, la negación de phi y phi disyunción psi también son proposiciones. Entonces, uno siempre se pregunta, oye, me estás definiendo proposiciones con base en la palabra proposiciones. ¿No es esto circular? Si yo les digo negro es negro, pues no estoy definiendo el color realmente con eso, ¿no? Aquí hay la duda de que si estas definiciones circulares en realidad son círculos viciosos que no definen nada, y la respuesta es no. Esta definición no es estrictamente circular, porque esas definiciones son incorrectas. Aquí lo pongo, no lo puse entre comillas, pero hay ámbitos en las matemáticas en los que se pueden hacer definiciones circulares. Ajá. Nada más que tienen que ser con ciertas restricciones. Pero el caso es que en particular aquí no necesitamos eso. Estas definiciones no son estrictamente circulares. Las definiciones tienen la propiedad de que
son inductivas porque parte de un conjunto básico, esta es la idea, y tiene un conjunto de funciones adicionales para generar nuevos elementos. Esas funciones adicionales se pueden llamar constructores en algunos textos. Permítanme, creo que alguien quiere decir algo. A ver, un momento, por favor, a ver si puedo poner aquí el chat. Ujú. No, parece que no hay nadie que quiera participar en el chat. Bien. Perfecto, entonces continúo. Ujú. Les decía que algunos libros llaman recursivas estas definiciones, les decía que estrictamente no lo son. Ajá. Las palabras tienen cierto traslape en su significado, pero recursión es mucho más general. Aquí son inductivas por el hecho de que tienen estos conjuntos básicos de los cuales partimos. Ajá. Voy a definir en abstracto qué es un conjunto inductivo y después vamos a ver ejemplos concretos. Vean, para definir conjuntos inductivos vamos a partir de un conjunto A, que es un subconjunto de un universo que en este momento no voy a abordar, puede ser cualquier cosa, pero nos interesa sobre todo ese conjunto A. Y junto con A nos van a interesar un conjunto de funciones, al conjunto que estoy denotando ahorita con F mayúscula, que toman eneadas de elementos en U y nos dan por resultado elementos en U. Ajá. Estas funciones las podemos llamar generadores o constructores. Ujú. Y vamos a decir que el conjunto A va a ser cerrado bajo las funciones en F si solo si pasa lo siguiente. Yo tomo n elementos en A, uh-huh, tomo una función de f que requiere n argumentos, el número de argumentos lo estoy marcando por el superescrito en esta expresión, de f a la n, fnk, uh-huh, el superescrito me da el número de argumentos, y bueno, ya que tengo esta función y que tengo sus argumentos, aplico la función a los argumentos, obtengo un elemento, y resulta que ese elemento también está en A. Uh-huh. Entonces, en este caso digo que A está cerrado bajo F. Piensen en los naturales, nuevamente, que es el ejemplo que aún no se le viene a la mente. Si ustedes toman la operación de suma en los naturales, pues es cerrada los naturales son cerrados bajo esa operación. ¿Por qué? Porque la suma de dos números naturales es un número natural. En cambio, si toman la operación de resta no es cerrada bajo los números naturales no son cerrados bajo la operación de resta. ¿Por qué razón? Porque si a 5 le restan 6, les da -1, que no es un número natural. Uh-huh. Entonces, hay que tener claro en qué casos pasa esto. Aquí en particular vamos a decir que A es cerrado bajo F, si es cerrado bajo cada una de las operaciones que estén en F. Me parece que alguien quería plantear algo, permítanme. ¿Dónde tengo aquí el chat? Aquí está el chat. Ajá, no hubo ninguna pregunta, supongo que más bien fue alguien que reingresó a la sesión. Uh-huh. Bien, entonces tenemos que estos conjuntos que son cerrados bajo una operación van a ser importantes para la siguiente parte de mi definición 1.1. Vean, existen dos partes, la primera ya lo expliqué, ahora voy con la segunda. Yo tomo un conjunto arbitrario X y voy a decir que otro conjunto arbitrario Y, ven, ambos son subconjuntos de este universo 1. Ajá. Voy a decir que este conjunto Y es inductivo en X bajo F. Yo sé que suena así como trabalenguas. Y es inductivo en X bajo F, sí, solo si se cumplen estas condiciones. La primera, X es un subconjunto de Y y Y es cerrado bajo F. Uh-huh. Eso es lo que estoy diciendo. Uh-huh. Por ejemplo, piensen que los números enteros son inductivos en los naturales bajo la suma, o bajo la suma y la multiplicación. ¿Por qué razón? Porque los enteros son cerrados bajo la suma y multiplicación, ajá, y contienen a los naturales. Entonces, los enteros son inductivos en los naturales bajo F. Ese es un ejemplo concreto. Uh-huh. Bien, entonces, si ustedes piensan en todos los conjuntos que son inductivos en algún conjunto, va a haber uno que nos va a interesar en particular. Este conjunto tiene interés por una razón, porque es algo así como
más pequeño que cumple estas dos propiedades y por lo tanto no tiene, vamos a decirlo así, basura, no carga con cosas adicionales, sino estrictamente con lo necesario para que podamos trabajar. Entonces, esto me lleva a mi segunda definición. Nuevamente tomo un conjunto X que está aquí dentro de este universo y tomo un conjunto de funciones en ese universo. Y voy a decir que la cerradura inductiva de X bajo F, construida de arriba hacia abajo, atención con esto, es el siguiente conjunto. Vean. Voy a decir que esta cerradura construida de arriba hacia abajo se construye así. Bueno, perdón, ¿saben qué? Tal vez sea mejor irme a la segunda parte de esta definición. Perdón por el tránsito abrupto, pero empiezo con esta. Voy a decir que la cerradura inductiva de X bajo F, esto, aprovechen lo que acabo de presentar, la idea de conjunto inductivo en otro, es el siguiente conjunto. Voy a denotarlo como X más y se construye así. Tomo la familia de conjuntos inductivos en X bajo F. Lo que les había dicho, los enteros son inductivos a los naturales bajo suma y multiplicación, por ejemplo. Entonces, tomo la familia de todos los conjuntos que cumplan esa propiedad. En el caso de los números, pues, obviamente los reales cumplen también esa propiedad. Los racionales son inductivos en los naturales bajo suma y multiplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tomo esta familia de conjuntos y lo que hago es tomar la intersección de todos ellos. Y a esa intersección le llamo X supra más. Vean, el más está como un superíndice. Y es la cerradura inductiva de X bajo F. Así lo defino. Profe, Sí, en ese ejemplo adelante. que usted da de los números naturales, números racionales, y entonces la intersección serían los números naturales. Buena pregunta. Sí, resulta que son los naturales, pero podrían no serlo. Pero sí, en ese caso, por supuesto, la intersección de todos ellos van a ser los naturales. Pero, por ejemplo, ¿qué te parece si tomo un subconjunto finito de los naturales? Entonces, la intersección de todos estos conjuntos serían los naturales completos, no ese subconjunto finito. Pero sí, tu intuición es correcta. ¿Alguna otra pregunta? Me pareció que alguien más quería preguntar algo. ¿No? Bien. Perfecto. Entonces, continúo. Ahora, resulta que esta definición viene en dos partes y es una definición muy tramposa porque defino dos objetos de dos maneras distintas y con dos nombres distintos. Entonces, pues, es una definición tramposa. Vean, les estoy diciendo aquí abajo, la cerradura inductiva de X bajo F es la intersección de todos los conjuntos Y que son inductivos en X bajo F. Y acá arriba les digo, la cerradura inductiva de X bajo F, es decir, exactamente el mismo nombre, pero aquí estoy diciendo construida de abajo hacia arriba. Esa es la única diferencia aquí. Acá es construida de arriba hacia abajo. Bien, entonces, construida de abajo hacia arriba se define así. Bien. Se define por etapas. X0 es el conjunto X inicial y suponiendo que ustedes ya definieron la etapa yésima, la etapa I más 1 se define así. Toman elementos que ya estén construidos en la etapa yésima. Le aplican las funciones que están en F. Aquí está. Esto me genera nuevos elementos y estos elementos van a estar en etapa I más 1. Y lo que tenemos es que entonces la cerradura inductiva construida de abajo hacia arriba, que ahora denoto como X sub más, es la unión de todas estas etapas, numerada por los naturales. Antes de continuar, déjenme poner ejemplos y después despejamos por qué defino dos cosas con el mismo nombre, aunque denotadas por distintos símbolos, y les llamo de la misma manera si utilizo métodos diferentes. El teorema no lo podemos saltar. A ver, aquí hay un ejemplo. Este es el más básico, pero tengo un ejemplo más elemental todavía, que son los números naturales.
A ver, voy a ponerlo acá. Permítanme cambiar de estilo de presentación. Un momento, por favor. Ahí está. Bien. Bien, ahora ustedes ven de un lado las láminas y del otro lado una especie de blog. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, sí. Perfecto, bien. Miren, en el blog podríamos definir los números naturales de esta manera. Vean, tendría mi conjunto básico, voy a llamarle a este conjunto 0 barra, que contiene solo al número 0. Y mi función f contiene a la operación de sucesor. Perdón, aquí me equivoqué, esto es una llave. Y pues ustedes saben que el sucesor de un número es n más 1, ¿no? Ahí está. N más 1, más el número. Perdón, 1 más el número. N más 1, ahí está, el sucesor de n. Ahí está. Bien, entonces, aquí tendría que el conjunto de los números naturales lo puedo definir como definido de, bueno, lo podemos definir así, ¿no? Empiezo con la cerradura inductiva construida desde abajo del conjunto 0. ¿De qué manera? Vean, primero, 0 sub 0 contiene solo A0. 0 sub 1 contiene A0, que ya estaba aquí, más la operación sucesora aplicada a 0. Entonces ya está 1. 0 sub 2, pues lo que contiene es 0, el sucesor de 0, que es 1, pues ya estaba aquí, entonces no tengo que preocuparme. Y 1, que ya estaba en 0 sub 1, pues le aplico la operación sucesor y me da 2. Y vean cómo esto lo puedo iterar, pues un número infinito de veces. Al final tomo la unión de todas estas fases y ya tengo los números naturales. Es un poco como construir un conjunto como un pastel, ¿se dan cuenta? Además que este pastel es un pastel de 1000 capas, digámoslo, en realidad no 1000 capas, es un número infinito de capas. La primera capa es el conjunto básico, la segunda capa es lo que hacemos es crear nuevos elementos a partir de las funciones en F, la tercera, a partir del conjunto básico, la tercera etapa lo que la tercera etapa lo que hacemos es crear nuevos elementos a partir de los elementos que están en las dos capas inferiores y así sucesivamente. Y seguimos creando elementos, pues hasta que lo requiramos. Ese proceso no termina nunca, es un proceso infinito. Entonces, vamos a iterar esta situación el número de veces que haga falta y lo que tenemos al final es este 0 sub más. Y esa es la primera definición que tengo aquí, en la construcción por fases. Ahora, déjenme regresar solo a las láminas. Aquí está. Listo. Ahora solo se ven las láminas, ¿no? Bien. ¿Preguntas sobre el ejemplo? Profesor, una Sí, pregunta. adelante. ¿Y los elementos X1 hasta XN, o sea, deben de ser todos los elementos del conjunto previo? Sí. En cada capa recupera los que estaban antes. Por eso tenemos aquí la unión. ¿Te das cuenta? XY unión los elementos nuevos que genero. Va a haber muchos conjuntos en los que le estés dando vuelta a lo mismo. Por supuesto, porque
En particular, aquí no hay ninguna garantía de que generas cosas nuevas en cada fase. Piensa, por ejemplo, que estás trabajando con un conjunto acotado, en el que la operación del sucesor no es como la conocemos, sino que cuando llegas al máximo del conjunto te vuelve a regresar a cero. Por ejemplo, eso es un conjunto concebible, ¿no? Y entonces, pues no importa cuántas veces hiciste el procedimiento, después de que ya pasaste ese máximo, estás generando cosas que ya estaban ahí. Eso podría pasar. Más adelante vamos a poner candados para que no ocurra, pero podría pasar. No sé si eso contesta tu pregunta o Sí, entendí sí, mal. sí. No, sí. Perfecto. Bueno, entonces aquí está. Ahora, por supuesto que es muy desagradable encontrarnos con definiciones como estas. La cerradura inductiva de X bajo F es una cosa, y la denoto así cuando utilizo un método, y es otra cosa. ¿Ven? La cerradura inductiva de X bajo F es otra cosa cuando defino con otro método y la denoto de otra manera. O sea, no es una buena práctica matemática, por supuesto, porque, pues, ¿de cuál estamos hablando cuando hablamos de la cerradura inductiva de X bajo F? Bien, ese teorema nos dice, no te preocupes, ambos métodos definen el mismo objeto. Entonces, X sub más es igual a X supra más. Entonces, eso es bastante conveniente. ¿Para qué necesitamos dos definiciones entonces? Por supuesto, uno podrá preguntarse, ¿qué pasa? Bueno, lo que ocurre es que en realidad es una confluencia de métodos. No es que uno quiera complicarse la vida. Resulta que un método de definir las cosas es equivalente al otro y por lo tanto, cuando nos convenga vamos a utilizar un método y cuando nos convenga vamos a utilizar otro método. En muchísimos libros, las definiciones implícitamente son definiciones con el método de arriba hacia abajo. Definiciones que ustedes ven, bueno, tales cosas son proposiciones, tales también son proposiciones. Y al final una cláusula que dice, y ninguna otra cosa que se pueda definir así, que no se pueda definir así, es una proposición. Esa es una forma de definir de arriba hacia abajo, implícita. En otros libros, en cambio, pues se utiliza la inducción, como vimos, ¿no? De abajo hacia arriba, que es esta construcción por capas. A mí me parece muy natural. Muchísimos libros están adoptando ya esta forma de definir objetos inductivos y la otra está cayendo en desuso. Pero por supuesto que es cuestión de gustos, ¿no? Hay veces, a veces la otra perspectiva es muy buena y en particular cuando uno trabaja con conjuntos no inductivos, sino de otro tipo que se llaman coinductivos, la perspectiva de arriba hacia abajo es más natural. Pero eso no es tema de este curso, estoy divagando. Regreso entonces a esto. La afirmación principal es lo que está en anaranjado, que estas dos definiciones son equivalentes. Y voy a demostrarlo a continuación. Es una demostración muy breve, como pueden darse cuenta, cabe en esta lámina. La primera parte de la demostración es la observación siguiente. X más construido de abajo hacia arriba es inductivo en X. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan que la definición de inductivo en X bajo ciertas operaciones significaba que incluíamos al conjunto X? Primera parte de definición, ven. Está acá. Sí. X es un subconjunto de Y es cerrado bajo F. Entonces, claramente es inductivo en X porque pues contiene a X y además es cerrado bajo las operaciones porque estamos incluyendo todos los elementos que se pueden generar con ella. Entonces, como X más es la cerradura, es la intersección de los conjuntos inductivos en X, de esto se seguiría que X supra es un subconjunto de X más, porque este es el más chiquito. Entonces, este cerrado es inductivo en X bajo F, y por lo tanto es, pues debe contener al más pequeño de todos, ¿no? La intersección de todos. Entonces, esa parte es muy fácil, porque tenemos esta contención. Lo que vamos a hacer es demostrar la contención opuesta, que X sub más es un subconjunto de X más. Lo vamos a demostrar por inducción matemática, aprovechando que nuestros conjuntos, nuestras capas tienen un subíndice que dice cuál es el orden en que la generamos, y entonces vamos a hacer inducción sobre ese índice. En el caso base, vean cómo el caso base es trivial.
Dado que x0 está definido como x, recuerden, aquí está x0 es x. Entonces, obviamente, x es un subconjunto de x más. No hay ninguna discusión. Ahora, la hipótesis inductiva me dice lo siguiente. Mira, xy, la capa que generé en el paso yésimo, es un subconjunto de x más por arriba. Lo que tengo que demostrar ahora, xy más 1 es un subconjunto de x más. Pero uno te hablo. ¿Cómo puedo saber que es xy más 1 tiene ese subconjunto? Recuerden, más bien en su momento a la lámina, que xy más 1 contiene xy y contiene a todos los elementos nuevos que genero aplicando las funciones constructoras. Entonces, pues resulta que los elementos que están aquí en x y más 1, pues probablemente no estaban acá, pero yo sé que x más, que es la cerradura de conjuntos inductivos en x bajo f, es decir, cerrado bajo f, pues debo contenerlos también, porque imagínense si están aquí y por lo tanto están acá, y les aplico la función y si obtengo cosas que no están aquí, pues resultaría que este conjunto x más por arriba no es inductivo, no es cerrado bajo las operaciones. Entonces, como es cerrado, pues entonces también tiene esto y por lo tanto, por inducción matemática, contiene el caso base, la hipótesis inductiva me dice contiene el caso yésimo y el caso inductivo me dice, pues entonces tiene que contener el caso y más 1. Por lo tanto, contiene a todas las capas y como contiene a todas las capas, entonces, permítanme, contiene, como contiene todas las capas, entonces contiene a la unión de esas capas. Y por lo tanto, x más por abajo es un subconjunto de x más por arriba. Y ya tengo a las dos contenciones y por lo tanto son iguales. Ahora, me parece que alguien quería preguntar algo. Permítanme un momento. No veo preguntas. Entonces interprete mal el sonido. ¿Alguien tiene preguntas de todas maneras? ¿No? Bien. Creo que no. No, perfecto. Entonces voy a continuar. Aquí terminamos con esta parte. Entonces, y voy a poner más ejemplos aparte del que ya había puesto en los números naturales. Por ejemplo, ¿se acuerdan que mi punto de partida fue la definición de el cálculo de proposiciones, de las fórmulas de cálculo de proposiciones, en el que les decía, bueno, si phi y psi son proposiciones, entonces la negación de phi y la disyunción de phi y psi también son proposiciones. Vamos a transformar esa formulación en una formulación inductiva y lo voy a hacer además con inducción de arriba hacia abajo y la otra también. Bien, bueno, el primer paso consiste en lo siguiente. Voy a tomar un conjunto en el que incluyo las letras P, Q, R, y las letras P sub 1, etcétera, etcétera. Es un conjunto infinito. Y este conjunto lo voy a considerar como mi conjunto pues como una especie como de universo, ¿no? Además voy a incluir también, lo tengo aquí al revés, estoy presentando, sí, aquí está, estoy presentando de los 2 metros. Entonces tengo todo esto y además voy a incluir como otros símbolos, el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra y la disyunción y la conjunción. Voy a incluir las otras conectivas, por supuesto, pero para simplicidad del ejemplo, solo estoy incluyendo estas dos, conjunción y negación, perdón, disyunción y negación. Entonces tengo esto y voy a definir dos funciones. Estas funciones, una la voy a llamar no con esta S aquí como subíndice. Esta S simplemente es una forma de decir, no te fijes en el significado. Tú le llamas negación siempre, pero ahorita no importa su significado. Lo que importa es la pura sintaxis, la manipulación de símbolos. Estamos en ese terreno. Entonces, le aplicamos esta función no sub S a una cadena de símbolos alfa y lo que nos devuelve es una cadena de símbolos que es pues el símbolo de negación seguido del alfa original. Le aplicamos la función disyunción sub S a dos cadenas, una alfa y otra beta. Estas no son proposiciones, son cadenas de símbolos, pueden contener cualquier cosa. Y entonces lo que obtenemos como resultado es una cadena de símbolos formada primero
por un paréntesis, después por la cadena alfa, la copio literalmente, después copio el símbolo de disyunción aquí en medio, después copio literalmente la cadena beta y concluyo con un paréntesis. El punto es de signo de puntuación, no es parte de la cadena. La cadena concluye con el paréntesis que cierra. Entonces, estas dos funciones operan así. Y entonces defino las proposiciones de la siguiente manera. Digo que el conjunto básico va a estar formado por letras atómicas, PQR, o por estas letras atómicas con un subíndice que es un número natural. Estoy empezando con 1, no son todos naturales. Por decir algo. Entonces voy a tener PQR, P1, R1, Q1, P2, R2, Q2, etcétera, etcétera, etcétera. Y es mi conjunto básico. Entonces, el conjunto de fórmulas de cálculo de proposiciones se puede definir de manera inductiva así. P sub 0 es este conjunto de proposiciones atómicas. La A es eso de atómica. Y entonces, el conjunto de proposiciones es la cerradura inductiva de P sub A bajo estas dos operaciones. La negación sintáctica y la distinción sintáctica. Ya sea que elija construirlas de abajo hacia arriba, es decir, empezando las fórmulas atómicas y agregando nuevas fórmulas utilizando estas dos operaciones, o bien, si decido construirlo de arriba hacia abajo, es decir, tomo todos los conjuntos que son inductivos para las atómicas bajo la negación sintáctica y la distinción sintáctica y tomo el más pequeño de ellos, la intersección de ellos, y entonces esa es otra forma de definirlo. El teorema anterior me dice, tú elige la que quieras, construcción de arriba hacia abajo o abajo hacia arriba, el resultado es el mismo, es el conjunto de fórmulas atómicas. ¿Preguntas? A ver, ahí tengo, me parece que tengo una. Permítanme. No. Profesor, Sí, adelante. ¿qué diferencia había entre los símbolos y la P, Q y R? O sea, P, Q y R también son como una secuencia de símbolos. Son también secuencias de símbolos. Ahorita estoy solo sintácticamente. P, Q y R son mis proposiciones atómicas. PQR y PQR con un subíndice que es un número natural son mis proposiciones atómicas. Entonces, considera las primitivas. Piensa que no las he definido. ¿Qué significan? No es tema todavía del curso. Más adelante, cuando estudiamos cálculo de proposiciones, sí lo va a hacer. Pero ahorita piensa, pues son símbolos aislados. Lo que estoy dando es una forma de construir nuevas cadenas de símbolos que van a ser parte del cálculo de proposiciones. Si quieren, permítanme otra vez cambiar el estilo de presentación. Y voy a presentar otra vez toda la pantalla, por si esto les parece que requiere un poquito más de aclaración, probablemente sí. Ya están viendo otra vez dos pantallas, dos ventanas, ¿no? Una es Sí, sí, sí. Ajá, bien, perfecto. Entonces, ahora, permíteme, voy a poner aquí una nueva página, aquí la tenemos. Y esta nueva página, piensen que con esta definición, yo puedo hacer lo siguiente, dado que P y Q están aquí, las dos están en las atómicas, yo en el paso 1 puedo crear no P, por ejemplo, y puedo crear P o Q. Estas están en el paso sub 1, ¿no? El segundo está realmente muy elegible. Permítanme. A sub 1. Ahí está. Y puedo seguir así. Pero vean cómo yo, si tengo P o no Q, la pantalla de mi computadora es muy pequeña, entonces me cuesta un poco de trabajo. A ver si ahí está. Me auxilio con una pantalla más grande, pero esa no es táctil, entonces por eso necesito usar la de mi computadora. Ahora sí.
P o no Q o R, también está en el lenguaje, ¿se dan cuenta? Pero no hay forma de que yo tenga en el lenguaje lo siguiente. ¿Por qué no está en el lenguaje? Vean, porque para que esto estuviera en el lenguaje, esta cadena tendría que haberla generado aplicándole la disyunción sintáctica a P y al paréntesis que abre, ¿se dan cuenta? Este es un paréntesis que abre. Y resulta que P sí está en las atómicas, pero el paréntesis que abre no está en las atómicas. Entonces, esta forma de definir el cálculo de proposiciones me da exactamente las fórmulas sintácticamente bien construidas. Porque pues estas cosas que es una cadena arbitraria de símbolos no están dentro del lenguaje. Entonces, para eso sirven ahora. En este momento no nos interesa interpretar la disyunción como una operación booleana o la negación como una operación booleana o las proposiciones, las letras proposicionales como proposiciones que se refieren a afirmaciones o que son afirmaciones sobre el mundo, ¿no? P es, hoy es hoy es miércoles, por ejemplo, Q es mañana es jueves. No, eso no lo estamos metiendo ahora, es pura sintaxis. No sé si eso aclara tu pregunta. Sí, 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 sí. Perfecto. Bien. Y por Entonces, ejemplo, el P subíndice A1 es el de los operadores, ¿o cómo se define eso? ese no. P subíndice 1 son todas las fórmulas que puedes crear a partir de las atómicas utilizando esta negación sintáctica y esta distinción sintáctica. Perdón, por cierto, aquí me faltaron paréntesis. Ahí está. Son parte de la sintaxis. Ajá. Eso es lo que tenemos en P sub A1, los que tú creas a partir de atómicas. La fórmula que aparece acá, mira, la voy a subrayar, creo que todavía estoy compartiendo la pantalla, esta de aquí, esta estaría, ve, como esta parte está en la fase 1, entonces tiene que estar en la fase 2, porque esta de acá está también, está en la fase 0. Esta R. Ajá, entonces esta es la fase 0. Digamos, esta es la fase 1. Y entonces la primera oportunidad de crear esta fórmula apareció en la fase 2. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Adelante. Alguien más quería preguntar. Adelante. Oí una voz de otra alumna. No sé si querías preguntar algo. ¿No? Bien. Bueno, a lo mejor fue un accidente de micrófono. Está bien. Entonces, ahí está. Es así como se introducen nuevos elementos. Entonces, en particular está dentro de la fase 2. Podemos crear fórmulas complejas que entren en fases superiores de este proceso de construcción de nuevos elementos, ¿no? Pero la idea es que si ustedes no pueden rastrear un elemento a la fase inicial, que son las proporciones atómicas, entonces ese elemento no puede haber, no entró legítimamente, ¿no? Y el método inductivo nos permite decir qué cosas creamos correctamente. Para los que han hecho algo de compilación, no sé si alguno de ustedes viene ya de semestres posteriores, ya llevó su curso de compiladores. Se dan cuenta que muchas fases, la fase de análisis sintáctico de un compilador básicamente consiste en rastrear un subconjunto del programa, una parte del programa, alguna operación constructora que nos permita decir esto es legítimo, es una construcción legítima en el programa. Esa es la parte de análisis sintáctico. Eh, y en particular resulta que en lenguajes de programación como Haskell, eso se puede definir de manera muy transparente. Muchas de estas definiciones se traducen a cosas que son prácticamente código ejecutable en ese lenguaje. Entonces, pues es una ventaja. En otros lenguajes, pues hay que hacer más maniobras para construir un compilador,
pero en Haskell es muy sencillo, no que sea muy eficiente, pero es muy sencillo construirla. Bien, entonces continúo. Déjenme cambiar el estilo de presentación. Me voy a concentrar nuevamente en las láminas. Aquí está. Listo. Otro ejemplo más. Este ejemplo son de las expresiones aritméticas. Este ejemplo además me gusta porque utiliza otro método que tal vez encontraron ya ustedes, perdón, en algún curso, en el que las cosas se definen utilizando una notación que se le debe a Backus Naur. En el curso de autómatas hablé sobre ellos, sobre Backus, John Backus y Peter Naur, que son dos de las personas que definieron la sintaxis de Algol utilizando este estilo de definir cosas. En el estilo de Backus Naur, lo que se utiliza son expresiones de este estilo. Digo, mira, la letra A me va a denotar cosas que puedo construir utilizando las operaciones que aparecen del lado derecho. Ajá. Si alguien no está llevando el curso de autómatas, no se preocupe, es solamente para ilustrar las cosas. No vamos a abundar más en estos conceptos. En autómatas van a ver cómo esta es una definición independiente del contexto. Bien, perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Me parece No, que profe. escuché. ¿No? Bien, perfecto. Entonces, a ver, les decía que decimos, mira, las cosas de conjunto A pueden ser algo de tipo N, ajá, algo de tipo X, o puede ser algo de tipo A, el símbolo de más seguido de algo de tipo A. Vean cómo que hay una apariencia de circularidad nuevamente, porque la A aparece de los dos lados. Algo de tipo A seguido del símbolo de multiplicación seguido de algo de tipo A. O algo de tipo A seguido del símbolo de menos y algo de tipo A. Bien, y en particular las cosas de tipo N, pues se vale que sea cualquier número entero. Y las de tipo X van a ser cosas que vamos a llamarles localidades de memoria. Las localidades de memoria están definidas acá abajo. Ahorita paso a ellas. Ahorita por lo pronto pienso que está así. Entonces, la cuestión está en que esta definición implícitamente es inductiva. Van a ver por qué. Y para que esté bien hecha tiene que ser inductiva, además. La definición de acá abajo, pero la definición de las cosas que están en N también va a ser inductiva. ¿Cómo? En N vamos a tener al 0 y vamos a tener al sucesor de cualquier cosa que esté en N y al predecesor de cualquier cosa que esté en N. Ahorita por lo pronto vamos a pensar en eso también en términos estrictamente sintácticos. No se preocupen de las operaciones de suma y menos. Estas simplemente son definiciones sintácticas. Y las localidades las definimos de la siguiente manera. Las localidades pueden ser o bien la letra X, la letra Y o la letra Z, o bien pueden ser la letra X, Y o Z con un número de estos como subíndice. Esa es la forma que las estamos definiendo. Entonces, se dan cuenta, es una definición distinta. ¿Alguno de ustedes ya había visto definiciones con notación Backus-Naur? Sí, ya. Varios de ustedes, supongo, ¿no? Aparece muchísimo en los libros de los que les presentan lenguajes de programación o conceptos similares. Los que no los han visto, no se preocupen. Es simplemente un estilo de definición que más adelante van a estudiar. No es esencial para resolver ejercicios en la tarea, simplemente es para presentar cómo estas definiciones también se pueden traducir al lenguaje de definiciones inductivas. Bien. Entonces, vean, para definir las expresiones aritméticas, es decir, estas cosas que aquí definimos con A, para definirlas inductivamente, lo que tengo que hacer es postular un conjunto básico y postular operaciones que me permitan crear nuevos elementos. Entonces, lo que hago es postular un conjunto básico, que son los naturales, unión las localidades de memoria. Es decir, 0, 1, menos 1, 2 menos 2, etcétera, 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 ese conjunto, unión, el conjunto que contiene a X, Y, Z, X0,
Y0, Z0, X1, Y1, Z1, etc. Ese va a ser mi conjunto básico. Y lo que voy a hacer es aplicar estas operaciones estrictamente sintácticas. Por eso es que le pongo la S aquí para decir, esta es una operación sintáctica. Toma cadenas y te da por resultado cadenas. La primera operación lo que hace es tomar dos cadenas, alfa y beta, y construye una nueva cadena que es la cadena alfa, así copia literalmente, seguida del símbolo de más, y después copia literalmente la cadena beta. La segunda pues hace lo mismo, nada más que lo que hace es escribir el símbolo de por, y la tercera lo que hace es pues escribir el símbolo de menos. Entonces ya con estas tres operaciones sintácticas van a ser mis constructores y el conjunto básico, declaro que las expresiones aritméticas son la cerradura inductiva del conjunto básico bajo estas tres operaciones sintácticas, ya sea que lo quiera construir por arriba o por abajo. Entonces ahí está, este conjunto fue definido inductivamente y es equivalente a esta definición. Bueno, estas tres definiciones, ¿no? Esta y esta. Ahí está. Entonces, pues es una forma bastante elegante de definir las cosas, como pueden darse cuenta. Cuando los que tengan experiencia programando en Haskell, pues se habrán dado cuenta que los conjuntos, los tipos de datos inductivos se definen así precisamente. Árboles, por ejemplo, y otras estructuras similares. Los que no hayan programado antes en Haskell van a programar en este curso, van a darse cuenta que estas definiciones pues prácticamente son código del lenguaje de programación, lo cual lo hace muy, muy transparente desde el punto de vista matemático. ¿Preguntas? O sea, ¿se puede definir de ambas maneras, como la de Backus-Naur o como esta? En la definición por arriba en realidad no, pero la definición por abajo sí. La definición por arriba es una definición matemáticamente sensata, pero es muy difícil de programar. Hay forma de hacerlo también, pero no es tan transparente, pero también se puede. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Vamos ahora, bueno, aquí ya cambiaría de tema y estamos a 7 minutos de terminar. Yo creo que tal vez un buen momento de hacer una pausa. Voy a definir algunas cosas de relaciones binarias más adelante, que también van a ser básicamente, estas sí van a ser básicamente notacionales, son cosas que ustedes deben saber ya de su curso de álgebra superior, pero si no las saben, aquí las voy a definir. Y con base en eso vamos a definir relaciones de orden, que son muy importantes en este curso. Y voy a dar más ejemplos más adelante. Entonces, todo esto se quedaría para la clase del viernes. Entonces, me detengo. ¿Hay preguntas de lo que hemos visto hasta ahora? Bien, algo que no les aclaré antes es que en esta clase no es lo que se dijo antes, ya no se puede volver a tocar. Si alguien más adelante resolviendo los ejercicios, haciendo la tarea o simplemente porque en ese momento se le ocurre algo, una duda, un comentario, algo así, no hay problema. Ustedes pueden plantearlo en la clase que quieran y con referencia a la clase que sea. Es decir, en la clase 20 me pueden preguntar cosas que no sean en la clase 5. No hay ningún problema. Entonces, la próxima vez pueden preguntar antes de que yo empiece a exponer y durante la exposición, si me dicen, Francisco, eso no me había quedado claro ahora que estás presentando esto otro, me hace dudar, entonces yo me regreso a ese punto. Bien. Bueno, entonces, pues si no hay más, yo creo que podemos terminar por el día de hoy. De acuerdo. Perfecto. A ver, tengo aquí un mensaje. Son mensajes finales. Muchas gracias. Y entonces... Profesor, una duda. Sí, adelante. Los ejercicios debemos, o sea, ¿usted va a dar como una fecha o eso es nada más son así como para practicar? Son para practicar y yo creo que Ricardo los va a utilizar en las ayudantías. Mi experiencia es que si ustedes tratan de resolverlos primero, pues en general avanzan más rápido. Las cosas así que el enfoque de aprender practicando no es malo. Entonces les aconsejo que los aborden primero, pero no es obligatorio.
Y Y sobre entonces, todo por nos van ejemplo, a ahorita recordar. serían los ejercicios de inducción y recursión. Sí, serán los ejercicios que tocan. Es probable que el ejercicio, que no puedan resolver todavía nada. A ver si quieren, qué bueno que lo preguntaste. Déjame ver ahorita qué tenemos en ejercicios. Esto lo hice ya hace como un mes, entonces ya olvidé un poco qué hay. Ajá. Bien. Árboles ternarios de manera inductiva y libre. Este es probable que lo puedan resolver ya. El 1. Los demás todavía no. Entonces, si quieres, échale un ojo al ejercicio 1. Y si tienes una propuesta de solución, no tienes que esperar al martes de la próxima semana para verla con Ricardo. Puedes comentarla el viernes. Aquí la podríamos ver si lo prefieres. Ah, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Bueno, ahora sí, entonces detengo la grabación. Permítanme. A partir de mañana ya hay una entidad. Eso habíamos quedado con Ricardo. Pero si hay alguna duda, por favor, escríbanle, porque hay relativamente poco material para empezar a trabajar, pero a lo mejor él podría presentarles el ejemplo de árboles binarios de números naturales, que es uno que viene en el curso de autómatas, pero no viene en estas láminas. Entonces es una posibilidad que lo presente y lo explique. Pero pónganse en contacto con él. Sí, me acuerdo con él es que ya empezaban mañana.